Bienvenidos viajeros a esta segunda parada en este viaje hacia el Gólgota para ver la tortura de la cruz. En la parada anterior vimos entonces dónde estaba el Gólgota, cuál era ese calvario donde ocurrió el hecho y cuáles eran los elementos allí y cómo era importante para un buen líder aprender del pasado, no ignorarlo, pero no necesariamente repetirlo y tener ese tema de no generar rencor. Vamos ahora a entrar específicamente a entender la barbarie de esta tortura de la cruz. Tanto es así que, fue considerada por algunos de los historiadores como el Supremum Supplicium Extremum, es decir, algo que realmente que se conozca no se ha logrado repetir tan cruelmente. Bueno, los arqueólogos han estudiado de dónde viene, cuándo se originó y cómo nació el tema de la cruz y la traen a la antigua Persia. De allí, Alejandro el Grande, pues de alguna manera la captura, la lleva hacia el Mediterráneo, la gente de Cartago la desarrolla y entonces allí es donde los romanos la experimentan y con el tiempo, la perfeccionan y la llevan a su máxima expresión. Cuando uno evalúa la tortura como tal, uno puede ver un mecanismo de desarrollo de esa tortura. El primer elemento es el juicio. Si vemos acá, el juicio implica usar el máximo calor para algo muy corto, un juicio muy rápido, y luego crear una cruz donde de manera muy lenta se vaya desarrollando la tortura. Y es algo excruciante porque el torturado lo va sufriendo poco a poco y se va poco a poco generando un mecanismo de disuasión en todos los demás. Y el objetivo final es que sufra y que sufra lo máximo posible. Eso hoy en día pues no se puede ver. Es casi imposible pensar en un mecanismo así, lento, poco a poco, diseñado para hacer el dolor y diseñado para que la gente vea un proceso en el cual el reo era llevado al extremo en términos de su corazón y en términos de su alma y de su cuerpo. Sin embargo, cuando ese reo muere y llega acá finalmente después de una cantidad de horas, nos damos cuenta de que todo el tiempo ha estado consciente, porque la cruz no ataca a la cabeza, no ataca a la razón, de manera tal que el reo tiene un juicio muy rápido, un sufrimiento largo donde está consciente, donde sabe lo que está pasando continuamente y se va acabando su vida hasta que finalmente muere con un gran dolor. Ese es el mecanismo perverso histórico que existía allí. Ese mecanismo pues cambió. Ahora, hoy en día, pues las cosas son distintas. Normalmente vemos al revés. Tenemos un hecho histórico aquí presente y entonces la persona ocurrió un crimen, lo que sea, y se extingue eso, pero se mantiene la luz prendida para todo el proceso de juicio lo más largo posible para intentar averiguar por toda la cantidad del tiempo todos los datos, toda la información, de manera tal que algunos de los reos modernos que van a ser sentenciados a muerte pasa años y años de exploración buscando toda la información, asegurándonos de que tenemos todo para tomar la decisión correcta y luego, cuando viene el momento donde existe pena de muerte, de ejecutar la muerte, es muy rápido. Es lo más rápido posible y buscando no crear más dolor adicional. Si hay una expectativa, pero finalmente ocurre pues una muerte muy rápido y no en base a la crueldad del momento. Entonces, esa es la invitación a los líderes de hoy en día, a que en vez de tomar decisiones rápidas y ver a las personas que van a ser impactadas lentamente sufrir por el proceso y cruelmente sufrir hasta llegar al momento donde tienen que salir de la organización si eso es necesario,
más bien hagamos algo al revés. Asegurémonos de que tenemos todo el apoyo a esa persona, de que le demos todas las oportunidades, hacemos todo el esfuerzo por desarrollarlo, hacemos un proceso de performance improvement plan para que pueda ir desarrollando, y si vemos que no va logrando avanzar y que ese trabajo no es para él, bueno, finalmente ocurre entonces la terminación laboral y que sea algo rápido, sin sufrimiento y con humanidad. Es un modelo muy distinto al que imperaba en la época de Jesús con la cruz, lo cual lo hacía tremendamente barbárico. La cruz, y quizás uno se pregunta, ¿fue Jesús el último crucificado? No, la cruz continuó unos años más. De hecho, los romanos la siguieron utilizando contra algunos de los judíos en los años 70 después de Cristo con la masada, y luego más adelante se ven también otras pequeñas evidencias, pero claramente perdió el peso que tenía y cambió. De hecho, la cruz era considerada tan cruel que un romano no podía ser crucificado. Solamente podían crucificar a gente de otras naciones, y los judíos en sus guerras contra los romanos, ellos nunca crucificaron romanos como los romanos sí crucificaron judíos. O sea que hay un elemento importante de ver. Aquellos ciudadanos romanos que cometían una crucifixión injusta hacia otros romanos, era mejor, como decía Séneca, mejor suicidarse antes de ser llevado a la cruz. Entonces hay muchos historiadores, Julio Pablo, Plauto, Lactacio, Flavio Josefo, quizás uno de los más famosos, en hablar de que sí, era un escándalo la cruz, y que era considerado que el crucificado era una persona que había sido perdida de Dios y de alguna manera había que execrarlo, y eso existió por muchos años. Vamos ahora en nuestra próxima visita a explorar el proceso de clavar al madero. ¿Cómo fue esa clavada al madero? ¿Por qué se clavaba la persona al madero? Y vamos a ver entonces cómo, de alguna manera, en algunas oportunidades, es importante que un líder viva su proceso en solitario y luego, dependiendo de cómo van las cosas, lo lleve a otros. Nos vemos entonces en la próxima parada.